güey, hórreos asturianos. Y como podéis ver, aquí atrás no tengo un capaz, pero bueno, con los medios que tenemos. Un hórreo lleve una construcción usada por la tradición como granero y realizada en madera. Levanta sobre 4 pilares que eviten el contacto de la madera con el suelo, impidiendo también la entrada de animales o humedad. En Asturias existen variedades de hórreo. Entre ellos podemos encontrar un hórreo a 2 aguas, que es muy usado en Ponga, un hórreo bellusco, que es muy usado y parecido al hórreo leonés. Y por otro lado podemos encontrar un hórreo cabazo propio de Galicia y la panera, una evolución del hórreo por necesidad, que es más grande y muchos ya sabéis que tienen 2 moños. Existen componentes estéticos y artísticos en estos elementos, son talles y pigmentos de diversa índole. En los siglos XV y XVI surge el estilo Villaviciosa, talles pequeñas que incorporen además elementos de estilo románico. En el siglo XVIII nos encontramos con decoraciones típicas de Carreño, estructuralmente vinculadas al barroco, por lo ornamental. Existen hórreos policromados en lugares como Grao, Oviedo, Proaza o Quirós. En muchos hórreos nos encontramos escenas figurativas como caballos, xinetes, armes. Contienen diversos contenidos simbólicos, pueden narrar tanto historias como leyendas. En muchas ocasiones aparecen culebres en las puertas a modo de símbolo protector y en otros casos el macho, la culebra, que pertenece a la mitología asturiana, el cuélebre. Una serpiente gigante con alas que narra una leyenda mitológica. Los símbolos solares también son recurrentes y nos falen de una relación entre la vida y la naturaleza, otro símbolo protector. Los símbolos geométricos, por su parte, también son recurrentes, paganos y símbolos de protección, al igual que los símbolos de temática religiosa y católica. En Allande surge un estilo muy propio en el siglo XIX, donde aparecen esferas de reloj talladas como símbolo de prestigio.